siempre supe que mi abuelo guardaba un secreto. Jonathan R. Owens nunca fue un hombre de muchas palabras. Se pasaba las tardes sentado en su viejo sillón, con la mirada perdida y una botella de whisky a medio terminar en la mesa. Nunca hablaba de su tiempo en el ejército, y si alguien lo mencionaba, simplemente cambiaba de tema o se encerraba en su habitación. Crecí escuchando a mi padre decir que la guerra lo había cambiado, que algunos hombres vuelven rotos y nunca logran recuperarse, pero nadie en la familia sabía exactamente qué le había pasado. Su silencio nunca me molestó de niño, pero cuando crecí, empecé a notar cosas extrañas en él. Se despertaba en las noches gritando, con el rostro empapado en sudor, y luego pasaba horas mirando por la ventana, como si esperara ver algo en la oscuridad. Cerraba todas las puertas con llave, y no importaba el calor, jamás dormía con la ventana abierta. Una vez, cuando tenía 10 años, lo sorprendí sentado en la cocina con una pistola en la mano. Me miró con los ojos inyectados en sangre y me dijo con voz temblorosa: «Si alguna vez los ves, corre y no mires atrás». En ese momento no entendí lo que quiso decir, pero ahora desearía haber preguntado. Cuando murió, la casa quedó en mis manos. Mientras limpiaba sus cosas, encontré una caja de madera vieja, oculta entre mantas y cachivaches en el fondo del armario. No parecía nada especial, una cantimplora oxidada, un encendedor gastado y un cuaderno de cuero ajado. Pero cuando lo abrí y vi su nombre escrito en la portada, supe que había encontrado algo importante. Las primeras páginas hablaban de su vida en el ejército, entrenamientos, nombres de compañeros, fechas. Parecía un diario normal, pero a medida que avanzaba, su letra se volvía más irregular, más desesperada. Algo pasó en Fort Benning en 1977, algo que nunca le contó a nadie. 9 de septiembre de 1977. Si alguien encuentra esto, significa que no lo logré, que ellos me encontraron. Esa frase me dejó helado. No era la clase de cosa que alguien escribe sin motivo. Seguí leyendo y cada palabra me hacía sentir más inquieto. Contaba sobre un ejercicio nocturno en los bosques de Fort Benning, sobre cosas que no deberían estar allí. Sobre hombres desapareciendo sin dejar rastro, sobre susurros en la oscuridad, y lo peor de todo, el gobierno lo sabía. Una parte del diario describía algo que me costó aceptar. Mi abuelo mencionaba un ruido extraño en la radio de los soldados, un zumbido bajo que parecía meterse en sus cabezas. Luego, hablaba de sombras que se movían entre los árboles, demasiado grandes para ser animales, demasiado rápidas para ser humanas. «No corran, no griten, no disparen», escribió en una página con la tinta manchada, como si sus manos hubieran estado temblando. «Ellos cazan con el sonido». A partir de esa entrada, la narración se volvía más caótica, como si él mismo estuviera perdiendo la cordura. Dibujó símbolos extraños en los márgenes, palabras tachadas y frases repetidas una y otra vez. «No están solos, no están solos, no están solos». Era como si quisiera advertirse a sí mismo de algo que su mente intentaba olvidar. Mi abuelo vivió el resto de su vida con miedo, mirando por encima del hombro, evitando hablar de aquella noche. Y después de leer su diario, entiendo por qué. Si todo lo que escribió es cierto, entonces lo que acecha en Fort Benning nunca se fue. Mi nombre es Daniel Owens. Hasta hace poco, la historia de mi abuelo Jonathan era solo un misterio en mi familia. Nunca hablaba de su tiempo en el ejército, y mi padre solo decía que después de un ejercicio nocturno, regresó siendo un hombre distinto. Pero todo cambió cuando encontré su diario. 9 de septiembre de 1977.
Si alguien encuentra esto, significa que no lo logré, que ellos me encontraron. El cuaderno estaba envejecido y maltratado. Algunas páginas estaban manchadas con lo que parecía ser café o sangre seca. Otras tenían los bordes rasgados como si alguien hubiera intentado arrancarlas en un ataque de pánico. La tinta en algunas partes estaba corrida, como si hubieran caído lágrimas o quizás algo más. Al principio pensé que sería solo un relato de entrenamiento, pero conforme avancé, me di cuenta de que lo que tenía en mis manos era mucho más aterrador. Mi abuelo escribía con detalles obsesivos. Hablaba sobre el equipo con el que entrenaba esa noche: Carter, Wilson, Johnson y otros nombres que no reconocía. Describía cómo habían sido enviados a un simulacro de ataque en los bosques de Fort Benning, un entrenamiento estándar para cualquier soldado, pero lo que encontraron allí no era parte del ejercicio. Las radios dejaron de funcionar. Se escuchaba un zumbido bajo y constante en la estática. Carter desapareció primero. Nadie escuchó un disparo. Solo dejó su rifle atrás. Nadie deja su rifle atrás. Seguí leyendo con el corazón latiéndome en la garganta. Mi abuelo describía cómo el bosque parecía cambiar conforme avanzaban. El aire se volvía más pesado, como si estuvieran caminando bajo el agua. Los árboles, aunque en la oscuridad todos deberían verse iguales, parecían moverse cuando no los miraban directamente, y lo peor era el sonido. No era un grito, no era un animal, era como si el mismo bosque respirara, un sonido bajo y vibrante que se metía en los huesos. No importaba cuánto taparas los oídos, seguía allí. Más nombres empezaron a desaparecer de las páginas. Johnson, Miller, Torres, todos borrados en cuestión de horas. El escuadrón se reducía y nadie sabía cómo. No había señales de lucha, ni sangre, ni cuerpos, solo sus mochilas y rifles abandonados en el suelo. En la última página escrita de esa entrada, había un dibujo. Eran unos árboles, con sombras alargadas entre ellos. No tenían ojos ni rasgos, solo siluetas con brazos largos y cuerpos delgados. A su lado, una frase escrita con desesperación: no están solos. La última línea antes de que las páginas se volvieran en blanco me dejó helado. No mires atrás, no respires fuerte. Si te llaman por tu nombre, no respondas. En ese momento sentí que el diario pesaba más en mis manos, como si, de alguna forma, lo que mi abuelo había escrito seguía ahí dentro, atrapado entre sus páginas, esperando ser liberado. No sé por qué estoy escribiendo esto. Quizá porque siento que, si no lo hago, lo que pasó esta noche se perderá como si nunca hubiera sucedido, como si hubiéramos sido un mal sueño en la cabeza de alguien más. Nos enviaron a los bosques de Fort Benning para un ejercicio nocturno de combate, algo rutinario. Entrar, asegurar el área, reagruparnos, salir. Fácil, o al menos eso creíamos. Todo comenzó mal. Desde el momento en que pisamos ese maldito bosque, algo no estaba bien. No era solo la oscuridad, era el aire, pesado, denso, como si estuviéramos respirando agua. El sonido de nuestras botas en la hojarasca se sentía demasiado fuerte porque el resto del bosque estaba en completo silencio. No había grillos, no había aves, ni siquiera el viento movía las hojas. ¿Alguien más siente que nos están mirando?, susurró Carter, girando la cabeza como si esperara encontrar a alguien entre los árboles. Nadie respondió, pero todos lo sentíamos. Nos estaban mirando, desde todas direcciones. El primer problema real fue con las radios. El zumbido comenzó de a poco. Primero pensé que era simple interferencia, pero entonces se hizo más fuerte. No un ruido blanco común, sino algo diferente,
como un murmullo bajo, constante, se metía en la cabeza, vibraba dentro del cráneo. Wilson golpeó su radio con frustración. «Mierda, ¿qué le pasa a esta cosa?». Yo iba a responderle, pero entonces noté algo raro. Carter no estaba con nosotros. ¿Dónde carajo está Carter? Lo buscamos con las linternas, pero no había ni rastro de él. Ni un grito, ni un disparo, nada. Solo su rifle en el suelo, como si alguien se lo hubiera arrancado de las manos. Nadie deja su rifle atrás. Nadie. Entonces, alguien disparó. El sonido del disparo rompió el silencio como un trueno. Todos giramos hacia el soldado que lo había hecho, pero su cara estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. «Algo se movió», susurró, con el dedo todavía en el gatillo. Yo apenas tuve tiempo de girarme antes de que la luz del disparo iluminara la espesura. Fue un instante, un parpadeo, pero lo vi. Una sombra alta, de brazos largos, inmóvil entre los árboles. Y luego ya no estaba. Wilson murmuró un «Dios mío» y comenzó a retroceder. «Alto el fuego», rugió el sargento. «Nadie dispara sin mi orden». Pero daba igual. Para ese punto ya todos sentíamos el terror en la boca del estómago. Fue entonces cuando escuché mi nombre. «Owens». Una voz susurrante, monótona, salió desde lo más profundo del bosque. «Wilson, Johnson». Nos congelamos. Nadie estaba hablando, pero las voces seguían. Era imposible saber de dónde venían, como si los árboles nos estuvieran llamando. El sargento dio la orden de retirada. Nadie discutió. Sabíamos que esa noche ya no era un simple entrenamiento. Había algo en ese bosque con nosotros, y lo peor era que no queríamos saber qué era. Pero cuando intentamos regresar, el camino no era el mismo. Los árboles parecían más juntos. Las rutas de regreso no coincidían con nuestros mapas. Era como si el bosque estuviera vivo y estuviera cerrándonos el paso. Y entonces Johnson desapareció. Uno de los soldados gritó su nombre. Iluminamos la maleza con nuestras linternas. Nada, solo su casco y su mochila en el suelo. Wilson empezó a hiperventilar. «No, no puede ser». Entonces lo escuchamos. Un crujido. Arriba. Levantamos la vista y lo vimos. No era un hombre, no era un animal. Era algo delgado, alto, encorvado sobre las ramas, observándonos desde arriba. Y entonces se movió. No trepó, no saltó. Se deslizó entre las ramas como si no tuviera peso. Wilson jadeó. «¡Corran!». Nadie discutió. Y entonces la cacería comenzó. Corrimos. No era una retirada estratégica. No era un repliegue táctico. Era puro pánico. El bosque parecía interminable. Las sombras de los árboles se estiraban con cada destello de nuestras linternas. Nuestros propios pasos retumbaban en nuestros oídos, pero el verdadero horror era lo que venía detrás de nosotros. No lo veíamos del todo, pero lo sentíamos. Se movía entre los árboles, siempre fuera de nuestra vista directa. Cada vez que alguno de nosotros miraba hacia atrás, lo que fuera que nos estaba cazando desaparecía en la negrura. Wilson gritó. Se detuvo de golpe, con el cuerpo tenso y el rifle temblando entre sus manos. Su rostro estaba desencajado, los ojos abiertos como platos. «No», murmuró, con la voz quebrada. «¿Qué pasa? Muévete, carajo», le gritó el sargento. Wilson levantó un dedo tembloroso y señaló al frente. Iluminamos la zona con las linternas. No había nada, solo árboles, maleza y oscuridad, pero él seguía señalando. «Está ahí, justo ahí, nos está mirando». No vimos nada, pero el frío en el pecho nos dijo que Wilson no estaba imaginando cosas. Entonces, sin previo aviso, Wilson salió corriendo en la dirección opuesta. No gritó, no miró atrás, solo desapareció en la maleza. «Wilson»,
rugió el sargento, pero todos sabíamos que no volvería. Mi respiración era un desastre. Mis piernas dolían, mis pulmones ardían, pero no podíamos detenernos. Ya habíamos perdido a 4 hombres y cada minuto que pasaba sentíamos que nuestro turno se acercaba. El bosque comenzó a cambiar otra vez. Los árboles parecían más torcidos. La niebla empezó a descender, lenta pero segura, cubriéndolo todo como un sudario. El zumbido volvió. No era un sonido normal. No venía de ninguna radio. Estaba en el aire, en nuestros cráneos. Era una vibración, algo que se sentía más que se escuchaba, como si nos estuvieran llamando. «Concéntrense», nos ordenó el sargento. «Sigan en movimiento. No escuchen nada». Pero era imposible no escuchar. Uno a uno, empezamos a escuchar voces. No eran desconocidas. Owens, Jonathan, mi sangre se heló. Era la voz de mi madre. No podía ser. Mi madre estaba en casa, en otra ciudad, durmiendo en su cama. No tenía sentido. «Ayúdame, hijo. Estoy perdida. Ayúdame». Quería gritar, quería responderle, pero algo en lo más profundo de mi mente me dijo que no lo hiciera. Apreté la mandíbula y seguí corriendo. Otros no fueron tan fuertes. Torres se detuvo de golpe. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Papá?», susurró. Antes de que pudiéramos detenerlo, se giró y desapareció entre los árboles, como si nunca hubiera estado con nosotros. Nadie más habló, solo seguimos corriendo. Nos quedaban 10 minutos hasta la zona de extracción, solo 10 minutos, pero el bosque no nos iba a dejar salir tan fácil. De repente, el sargento cayó de rodillas. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a murmurar algo entre dientes. Me acerqué para ayudarlo, pero entonces levantó la vista. Su nariz sangraba. Sus ojos estaban mal, como si hubiera visto algo que su mente no podía soportar. «No están solos», susurró. Luego, sin previo aviso, se llevó el rifle al mentón y apretó el gatillo. El disparo retumbó en la noche. No nos detuvimos. No quedaba tiempo para llorar. Ahora solo quedábamos 2. El claro estaba a la vista, la zona de extracción. Si lográbamos llegar, estaríamos a salvo, o al menos eso queríamos creer. Pero justo cuando íbamos a cruzar la última línea de árboles, sentí una mano fría aferrarse a mi muñeca. Me giré, y entonces lo vi. Una figura alta, delgada, de piel ceniza. Sus ojos, Dios, sus ojos no eran ojos, eran reflejos, como espejos oscuros. Su boca no se movía, pero aún así, supe que estaba sonriendo. Todo mi cuerpo se paralizó. Sentí como algo en mi cabeza comenzaba a resquebrajarse, como si esa cosa estuviera hurgando dentro de mis pensamientos. No mires atrás, no respires fuerte. Si te llaman por tu nombre, no respondas. Mi propia voz, en mi mente, y entonces desperté. El helicóptero rugía sobre mí, pero su sonido llegaba como si estuviera bajo el agua. Estaba tirado en el suelo, con la cara contra la tierra húmeda. Me dolía todo el cuerpo. Mi cabeza palpitaba como si alguien estuviera golpeándola desde adentro. No recordaba cómo había llegado hasta ahí. Solo sabía una cosa: estaba solo. Intenté moverme, pero mis piernas temblaban. Mis dedos estaban entumecidos. Sentía la piel fría, pegajosa. Me costaba respirar. La luz del reflector del helicóptero me cegó por un instante. Entonces, sentí unas manos fuertes agarrándome y arrastrándome hacia la aeronave. Alguien gritaba órdenes, pero no entendía las palabras. Todo sonaba lejano, distorsionado. Desde la puerta del helicóptero miré hacia abajo. El bosque seguía allí, inmóvil, silencioso, y entonces los vi. No sé cuántos eran, decenas, quizás cientos,
figuras delgadas de extremidades largas, quietas entre los árboles. No tenían rostros, pero aún así supe que me estaban mirando. El helicóptero ascendió. Los árboles se hicieron pequeños, como si el bosque intentara tragarse los horrores que escondía. Pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que vivía allí no se quedaría solo en ese bosque, porque los llevé conmigo. Cuando abrí los ojos, estaba en una enfermería. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que nos enviaron a la misión. Todo parecía un sueño borroso, una secuencia de imágenes desordenadas en mi mente. Pero entonces vi mi uniforme colgado en una silla y entendí que no era un sueño, porque mi uniforme estaba limpio, sin rastros de sangre, sin huellas de lo que había pasado, como si el ejército hubiera decidido borrar esa noche por mí. Me hicieron preguntas, muchas. Me pidieron que explicara qué había sucedido en el bosque. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no podía. Porque cada vez que intentaba recordar, algo dentro de mí se resistía, como si una sombra se aferrara a mi mente, como si alguien o algo hubiera decidido que yo no debía contar la verdad. Después de los interrogatorios me llevaron a una oficina. Había un hombre de traje oscuro esperándome. No tenía insignias, no llevaba identificación. Solo me pasó un bolígrafo y un fajo de papeles. «Firme aquí, Cabo Owens». No pregunté qué era. Sabía que no importaba. Sabía que, si no firmaba, no saldría de esa sala. Así que firmé, y con cada trazo de mi nombre sentí como si estuviera vendiendo un pedazo de mi alma. Después de eso, me dejaron ir. No hubo ceremonias, no hubo homenajes. Solo me entregaron mis cosas y me dijeron que mi servicio había terminado, como si nunca hubiera existido, como si todo mi escuadrón nunca hubiera existido. Años después, regresé a casa, me casé, tuve un hijo, viví una vida tranquila, hice todo lo posible por olvidar, pero ellos nunca me dejaron ir del todo. Los años pasaron, pero el tiempo no apagó los recuerdos. No importa cuánto intenté enterrarlos, siempre regresaban. En las noches silenciosas, cuando la oscuridad se asentaba en mi habitación como una presencia viva, los escuchaba. Murmullos, susurros que apenas rozaban mis oídos, pero que siempre pronunciaban mi nombre. Al principio pensé que eran pesadillas, pero había algo en ellos, algo demasiado real, como si no solo estuvieran en mi cabeza, sino en la habitación conmigo. No dormía con la ventana abierta. No tenía espejos en mi casa, y nunca miraba demasiado tiempo a la oscuridad, porque sabía que, si lo hacía, vería algo mirándome de vuelta. Fue en una de esas noches cuando recibí la primera llamada. El teléfono sonó a las 3 a.m. Me desperté de golpe, el corazón martillando en mi pecho. Miré a mi esposa, dormía profundamente a mi lado. Con manos temblorosas, descolgué el auricular. «¿Hola?», murmuré con la voz áspera por el sueño. Silencio. Un silencio denso, pegajoso, que se extendió por varios segundos. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz rompió la quietud. «Owens». Se me congeló la sangre. No era una voz humana, era algo más, como si el sonido estuviera deformado, como si alguien estuviera imitando el habla sin comprender realmente cómo funcionaba. Colgué de inmediato. Me quedé sentado en la cama, con la respiración entrecortada, los ojos clavados en la oscuridad del pasillo. No volví a dormir esa noche. Me volví paranoico. No podía evitarlo. Sentía que me vigilaban en todo momento. A veces veía sombras en los rincones de mi casa. Otras veces escuchaba mi nombre susurrado en lugares donde no había nadie. Un día, mientras paseaba por el parque con mi hijo, lo escuché llamarme, pero no era él. Miré hacia donde estaba jugando con otros niños a varios metros de distancia.
Entonces lo volví a oír. Owens venía de los árboles, de la sombra que proyectaban los troncos altos y retorcidos. Tomé a mi hijo de la mano y nos fuimos de inmediato. Nunca más volvimos a ese parque. La última prueba llegó en un sobre sin remitente. Era una fotografía, antigua, desgastada. La imagen mostraba el bosque de Fort Benning, exactamente como lo recordaba, y allí estaban ellos. No se veían claramente, solo sombras borrosas entre los árboles, pero yo sabía lo que eran. En el reverso de la fotografía había un mensaje escrito con una letra que no reconocí. ¿Nos extrañaste? Fue la primera vez en décadas que consideré contarle a alguien la verdad. Pero, ¿a quién? ¿Quién iba a creerme? ¿Quién iba a entender que la verdadera razón por la que no podía hablar no era por miedo a que me llamaran loco, sino por miedo a que ellos se dieran cuenta de que aún los recordaba? Guardé la foto en un cajón bajo llave, pero eso no cambió nada. Ya era demasiado tarde. Ellos sabían que nunca los olvidé y estaban esperando el momento en que finalmente cometiera un error. No hay marcha atrás. No esta vez. Sé que están aquí. Han esperado pacientemente, observándome en la oscuridad, susurrando mi nombre, asegurándose de que nunca los olvide. He pasado mi vida esquivando la verdad, pretendiendo que todo lo que ocurrió en Fort Benning fue un delirio, una alucinación causada por el estrés. Pero ahora lo sé. Siempre lo supe. Nunca fue mi imaginación. Nunca fueron solo sombras en los rincones de mi casa. Ellos han estado aquí todo el tiempo. Hace unas horas recibí otro sobre sin remitente. Dentro había una única hoja de papel, no una amenaza ni una advertencia, solo una frase escrita con mi propia letra. No mires atrás. No sé cómo la obtuvieron. No sé si fui yo quien la escribió en algún momento olvidado del pasado o si es un mensaje de ellos, burlándose de mí. Pero ya no importa. Sé que la espera ha terminado. Escucho susurros en los pasillos, aunque sé que estoy solo en casa. La luz de mi lámpara parpadea, la electricidad se interrumpe en pequeños destellos de oscuridad. Cada vez que la luz regresa, veo sus sombras más cerca. No tengo a dónde correr, no hay forma de detenerlos. Si alguien encuentra este diario, si alguien está leyendo esto, significa que se los permití, que miré demasiado tiempo en la oscuridad, que finalmente respondí cuando me llamaron. No cometas el mismo error, no preguntes, no investigues, no mires en la oscuridad y, sobre todo, si alguna vez escuchas tu nombre en un susurro solitario, cuando sabes que no hay nadie más contigo, no respondas.